Hola de nuevo en esta clase donde vamos a continuar tapando la geometría de paredes y techos. Estábamos ahí, este es el pasillo a continuación de la entrada principal, el pasillo de transición donde tenemos el objeto abeja y el objeto rana que tenemos ahí. Y que tendrán que ser recogidos antes de poder realizar la apertura de la última puerta del interactivo. Evidentemente son retos que le vamos a poner al alumnado en decir, si quieres llegar a la sala y detener el cambio climático, tendrás que aprender sobre cómo proteger ciertas especies. Ponemos a recoger objetos. Esto nos servirá, nos dará pie, bueno, pues para una explicación de qué papel tienen en el medio ambiente las abejas, las ranas, los corales, etcétera. Bueno, voy a continuar poniendo techos en esa zona, ahí también, y cuando veamos que tenga una continuidad de techos que pueden oscurecer demasiado el ambiente, pues colocamos un cristal y con ese cristal le damos un poquito de transparencia al entorno. Como ese tiene unos cristales amplios en las puertas, pues quizás no sería necesario. Luego con la iluminación y vamos colocando todo eso en las carpetas correspondientes para que queden ordenadas paredes, techos y suelos en cada carpeta. Como veis, desde el interior tiene otro aspecto. Esto ya no se parece en absolutamente nada a lo que teníamos al principio y estáis consiguiendo la construcción de un escenario bastante realista donde desarrollar esa inmersión. Ahora vamos al laboratorio. Según salíamos de nuestra sala principal a la izquierda, y vamos a colocar estos generadores a modo de columnas para luego poder tapar las geometrías de las paredes. Vamos colocando cada uno de ellos, duplicando en el caso de que cuando colocamos un elemento ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es duplicar y reubicar en el lugar que corresponde. Y las puertas de transición. Insisto, esto lo hago rápido ya porque evidentemente sabéis colocar elementos en el escenario, arrastrar desde el contenedor o bien ir al overview, copiar y pegar y luego ir desplazando y duplicando como vimos de forma muy exhaustiva en el primer apartado que fue cuando construimos el techo para luego desarrollar la interactividad. Voy colocando ahí la primera pared. Siempre conviene en lugares donde podéis colocar piezas amplias para no excedernos en el número de mallas, hacerlo. Y en aquellos lugares que requieran pues piezas más cortas, escalar y evitar pues duplicar demasiadas piezas cuando no sea necesario. Y vamos a colocar una pequeña puerta que no es interactiva ni nada, pero vamos a ocultar un poquito pues el objeto tortuga que tenemos ahí, pues para que tengan que pensar un poquito y encontrar la pista, el reto. Ahí vamos cerrando y vamos a dejar ese hueco, ese agujero cuadrado que tenemos de planta con un cristal para que entre un poquito la luz. Y vamos cerrando así pared a pared, donde proceda pues el ambiente. Esto se puede hacer, lo estoy haciendo de esta forma, pero lo podéis hacer de 1000 formas diferentes según se os vaya ocurriendo. La idea es que, pues eso, usar cristales para que no sea el entorno demasiado oscuro y aprovechar la luz, direccionar la luz solar para luego reubicar y que se vean todos los elementos. No tengamos, por ejemplo, aquí esta pared pues enteramente cristal. Colocamos dos pilares para que parezca una ventana y así, y en esta otra parte igual un cristal para que además nuestro avatar al caminar pues pueda ver el exterior y de una sensación de que está en un lugar más amplio. Que para eso es el sentido del paisaje que tenemos de fondo, de esas montañas nevadas y esos planos de agua. Bueno, pues esto más o menos lo tenemos, bajando la escalera, y necesitaríamos unos tubos para poder tapar esa geometría y que nuestro avatar no caiga. Luego este tipo de interactividades
pues se puede construir, incluso podemos dejar un hueco para que, bueno, pues hacerle pequeño una gracia de interactivo caiga el avatar, pero tendríamos que crear un blueprint nuevo para que nuestro nivel se reiniciara. Hacemos una navegación y vemos un poco el laboratorio como está por dentro. Tenemos las paredes, esa es la sala donde tenemos el objeto. Vamos a hacer un recorrido. Como veis, el aspecto ya es bastante realista y bastante inmersivo de lo que queríamos conseguir. Cristal amplio para ver el exterior. Ahí tenemos esas partículas que se desactivan con la apertura de la puerta. Y ahí tenemos el objeto un poquito escondido, no dejarlo todo tan evidente a la vista y que haya pues eso que buscar, que discurrir un poco a ver dónde están los retos que nos han puesto para completar el interactivo. Bien, ahora vamos a colocar primer techo. Pieza amplia, vamos a intentar tapar todo lo máximo posible sin duplicar y vamos a cerrar esas partes que quedan ahí, los huecos, con algún otro elemento. Otro techo, vamos colocando otro techo más, vamos aportando ahí por ejemplo una rejilla para que deje pasar un poquito la luz y vamos activando y desactivando elementos según vayamos. Necesitamos un cristal para que entre la luz desde el superior y ilumine un poco el entorno, y tapamos esos huecos con estos pequeños elementos que se llaman cajas. Los tenéis también en Polar, en el contenedor, o si estáis utilizando otro paquete o otros assets que vaya bien con la versión que estáis utilizando, pues utilizar otro material. Esto es simplemente orientativo, pero para que veáis cómo se construye el entorno y cómo vamos a tapar la geometría para luego pues iluminar correctamente y procesar. Cada cierto tiempo, se me olvidaba recordar, es bueno recordarlo, cada cierto tiempo, según vayamos colocando geometría, tenéis que darle a renderizar, ahí en la barra de herramientas, diseñar solo la iluminación para que recalcule la incidencia de la luz exterior. Eso luego nos da la pista de cuántas iluminaciones de relleno tenemos que colocar. Ahí tenemos colocadas también unas paredes y ahí también una de cristal. Y ahora nos quedaría cubrir toda esta parte. Y así conseguimos tapar la geometría tal cual habíamos planificado desde el principio. Lo interesante de todo esto es que siempre vayáis sobre un plan, no sé, sobre un croquis o sobre qué tipo de entorno queréis construir, dónde está la interactividad puesta, qué acciones se tienen que ejecutar, etcétera. Y de esta forma pues vais a conseguir que luego esto solo sea cuestión de mecánica, de arrastrar y soltar elementos, cambiar unos por otros, sin que os lleve tampoco demasiado tiempo, porque esto lo vamos a hacer en cuestión de unos pocos minutos. Una vez que tengáis claro cómo va el entorno, esos tubos nos sirven para tapar esos huecos que quedan porque es un techo elevado e ir cerrando. Como veis, hay ciertos agujeros en el techo con cristal que dejan pasar la luz del exterior. Y así pues lo que vamos haciendo es, por ejemplo, ahí colocar una ventana, colocar una rejilla, tapa un poco, da continuidad a esa pieza que tiene una cierta inclinación del techo y además dejamos pasar la luz del exterior. Y vamos organizando, como veis, todo en carpetas. Si yo desactivara el ojo de techos, pues se desactivarían, dejarían de verse en todos los techos. Vamos colocando aquellas partes que nos faltan, cerrando esa pared de transición, porque las puertas ya las hemos colocado. No hace falta ir a que vaya uno por uno, entiendo, porque esto ya lo tenemos más que aprendido. Y es cuestión, bueno, pues un poco os estoy enseñando cómo construir el escenario, cómo distribuir los elementos, más bien, dónde poner, dónde quitar. Salimos del modo inmersivo,
Entramos en modo inmersivo para ver la navegación. Y ahora nos vamos a dar una vueltecita a vista de dron, como si estuviéramos caminando por el interactivo. Aquí estoy pulsando tecla W, ahora con la rueda tiro hacia atrás del ratón para ir más despacito y observar el interior como si fuera el avatar y a ver qué aspecto tiene. Aquí va a hacer falta iluminación de relleno, aquí quizá un poquito también, muy tenue, aquí por supuesto, aquí menos dado estas ventanas exteriores, aquí quizá también un poquito y aquí también, y aquí por supuesto que está más oscuro. Y así me voy dando una vuelta un poco por el escenario. Ahí he colocado un objeto que luego ya os explicaré qué es un blueprint sin interactividad. Pero si es la sala final de nuestro interactivo, vamos a llegar al lugar después de haber conseguido todos los retos, donde consigamos detener el cambio climático gracias a la investigación, etcétera. Entonces, evidentemente, pues vamos a necesitar un objeto. ¿Qué objeto colocamos? Le hay también en Pora pues un planeta que gire. Le damos un movimiento de rotación en el blueprint, pero no ponemos interactividad. Simplemente, pues, en vez de ser una malla estática, es una malla dinámica. Pero y aquí vamos viendo pues un poco los cierres. Si hemos hecho bien el tapado de la geometría, para eso sirve la navegación.